Muy bien, ustedes tuvieron... Los panelistas solo tuvimos la música, pero como dice el Papa es lo más importante. Repensar la cuestión social desde la mirada pastoral de Francisco. En este capítulo cuarto de Evangelii Gaudium hay algunas ideas fuerzas que traté de poner allí, que están entre lo mejor que nuestro Papa tiene para ofrecer y pueden ayudarnos en la tarea de repensar la cuestión social. Son expresiones de su afecto para con las personas en situación de pobreza. Escuchemos una frase suya conmovedora. No puede ser que no sea noticia que muere un anciano en situación de calle de frío y que sí lo sea la caída de 2 puntos en la bolsa. Eso es exclusión. Utilizo la palabra afecto en el sentido de San Ignacio, cuyos ejercicios son para cambiar nuestra afectividad, cambiar nuestro corazón virtual por un corazón de carne. Nuestra afectividad es el lugar donde hacemos síntesis, donde uno opta y se juega por los que más ama. La espantosa realidad que expresa la palabra sobrantes solo se cura desde el afecto, que nos afecte, que nos pese la situación denigrante en que viven tantos hermanos, que nos afectemos con pasión a luchar por su causa, que nos aficionemos de tal manera que al problema lo resolvamos creativamente, con inteligencia. La afectividad integra todas nuestras capacidades, la inteligencia, la voluntad, los sentidos, las pasiones. Y Francisco tiene en un grado altísimo eso que San Alberto Hurtado, nuestro querido santo chileno que fundó el Hogar de Cristo, llamaba el sentido del pobre, que él dice que es la clave del cristianismo, el sentido del pobre. Cuando hay afecto uno siente. Este sentido nos hace ver a Cristo en la persona de los más pobres y a servirlos como a nuestros patroncitos, como decía Hurtado, el único patrón es Dios. La afectividad es cuestión de peso, el peso del amor que nos inclina hacia los que amamos de verdad. Voy a centrarme en 3 expresiones de Francisco para explicitar bien la dimensión social de la evangelización. Porque él dice, si no la explicitamos bien, corremos el riesgo de desfigurar el sentido auténtico e integral de la misión evangelizadora. La primera expresión es en situación de calle. La otra es cuánto pesa un ladrillo y la otra es una nueva mentalidad. En la Iglesia hablamos comúnmente de los pobres. Por eso elegí este párrafo en que Francisco utiliza no pobres, sino en situación de calle. El Papa nos exhorta a salir, a hacer una iglesia en salida, y cambiar el lenguaje es una manera de salir, porque hay un lenguaje que encierra y que nos enferma. Así como ya no decimos discapacitados, también tenemos que ser cuidadosos al decir los pobres. Sustantivar algo que socialmente es accidental implica encerrar a muchísima gente muy distinta, tan digna como cualquiera, en una categoría que los invisibiliza. El equívoco nos viene, creo yo, de la teología y del pensamiento liberal. A nivel teológico, incluso existencial, está bien decir pobres, porque todos somos pobres. Se nos da el don de la vida, pero a nivel social es denigrante. Una persona no es un pobre, está en situación de pobreza. Decir que alguien es rico tiene sentido, porque la riqueza pasa a formar parte de tu mismo cuerpo. Hoy en día hasta
se implanta plasma fresco para revitalizar las arrugas de la cara. Pero sustantivar la pobreza no es bueno, es sustantivar lo que falta, y no por un problema natural, sino por una cuestión social totalmente revertible y en grandísima medida fruto de la injusticia. E incluso cuando sea un problema que se deba a la responsabilidad de la persona en esa situación, como sucede con las adicciones, es mejor no sustantivar. Es un alcohólico, es un adicto, es un pobre. Por eso, aunque parezca un poco rebuscado y usemos comúnmente la expresión los pobres, es bueno usarla haciendo una pausa. Hablar de situación nos pone en un presente, en una situación que se puede y se debe cambiar y mejorar. Por eso la imagen que utiliza el Papa, de que el mundo es un gran hospital de campaña, ayuda a no sustantivar la pobreza. No somos un hospital de crónicos. En una guardia lo que se sustantiva es la situación del que viene herido y se lo cura primero al que está más grave para salvarle la vida. Por eso la gente escucha al Papa porque siente que trata a cada uno como persona, por su nombre y no por su condición o situación. La segunda expresión es peso. El Papa contó ese midrash, ¿se acuerdan de la Torre de Babel? En que decía, para construir la torre era necesario amasar los ladrillos, llevar la paja, hacer todo, después al horno, y cuando el ladrillo estaba hecho había que llevarlo a lo alto para construir la torre, y un ladrillo era un tesoro por todo el trabajo que se necesitaba para hacerlo. Cuando caía un ladrillo era una tragedia nacional y el obrero culpable era castigado. Era tan precioso un ladrillo que si caía era un drama. Pero si caía un obrero no pasaba nada, era otra cosa. Esto pasa hoy. Las inversiones en la banca caen un poco, tragedia. ¿Qué hacer? Pero si muere de hambre una persona, si no tiene qué comer, dice el Papa, si no tiene salud, no pasa nada. Esta es nuestra crisis de hoy. Y el testimonio de una iglesia pobre para los pobres va contra esta mentalidad. El padre Hurtado, en la película ¿Sabes cuánto cuesta un ojal?, cuando va a dar su clase para recibirse de abogado, después de haber visitado un barrio pobre donde las cosedoras de ojales trabajaban y una de ellas había muerto, no puede dar la charla y se emociona y le dice a la gente, ¿saben cuánto cuesta un ojal? Y los personajes, eran gente académica, se empiezan a mirar unos a otros, ¿sabés cuánto cuesta un ojal de tu camisa? De los 10 o 15 ojales que tenés, ¿cierto? Cuestan las lágrimas de las cosedoras. Nuestras camisas tienen las lágrimas de las cosedoras de ojales. Y hoy así los aparatos que tenemos y las cosas que vestimos tienen las lágrimas de los trabajadores esclavos. Que nos pese lo social, que nos pesen esas lágrimas más que el dinero. Terminaría con el cambio de mentalidad para dejar lugar también a mis otros compañeros. El Papa dice, dando una vuelta de tuerca, que de lo que se trata es de cambiar la mentalidad, no tanto de enfocar o de hablar de las cosas de manera distinta, cambiar nosotros nuestra mentalidad. Sacarnos, dice, esa mentalidad nostálgica y tanguera del no bandar para vencer a los profetas de la desgracia. En el mundo actual hay mucha gente de rostro entristecido, como que para quienes que creemos en la buena noticia del Evangelio, escondamos la alegría pascual. Esto lo decía hace 10 años Bergoglio, y nosotros lo escuchábamos, pero quizá con otra mentalidad. Cuando uno se le abre la mentalidad, las mismas cosas resuenan distinto, pesan distinto y llevan a actuar distinto. El Papa, esta mentalidad la caracteriza por un pensamiento incompleto. Ese es quizá lo que quisiera que nos llevemos hoy. Pensamiento incompleto, él dice, le decía a los profesores de la Gregoriana, no hay nada más triste que un teólogo o un filósofo que tiene un pensamiento completo, que ya está cerrado. El pensamiento tiene que estar abierto a la palabra de Dios y a nuestro pueblo. El pensamiento incompleto siempre es dialogal,
El pensamiento incompleto valora siempre al otro como sujeto antes que las palabras que diga. Está atento al otro como persona, a lo que trata de aportar. El pensamiento incompleto es siempre dramático. Dramático porque uno se la juega porque no tiene todo claro, porque necesita que hablen los demás. En el hogar, cuando hacemos nuestras encuestas a los pobres, y nos tenemos que bancar, entre muchas expresiones de cariño, las críticas a veces profundas que hace la gente, pero eso hace bien. El pensamiento incompleto, por eso mismo es inclusivo, porque siente que falta. Un pensamiento en el que la falta de los que no tienen nada sea la que ocupa el primer lugar. Pensamiento incompleto para poder entonces incluir. Muchas gracias y que Dios los bendiga.